Que sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana y vamos a disponernos para el estudio de la bendita palabra del Señor. La serie que hemos comenzado el día domingo la titulamos Los beneficios de la obediencia y hoy quiero trabajar sobre un tema que he titulado El Dios de lo extraordinario. El Dios de lo extraordinario. Y para esto, por favor, quiero que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a tomar como base el pasaje que el Señor nos dio el día domingo. Génesis, capítulo 26, a partir del verso 1 en adelante. Dice la Escritura: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia todas estas tierras, y todas las naciones, dice la Escritura, de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó Isaac en Gerar. Este fue el pasaje que el Señor nos dio como base el día domingo, donde aprendíamos tres principios que son fundamentales en la serie que hemos titulado Los beneficios de la obediencia. Y una de las cosas que aprendíamos es que Dios, en medio de la situación difícil, en medio de la situación adversa, Dios nunca nos abandona, sino que Dios está con nosotros. Isaac se encontraba en una tierra, en una situación difícil, como normalmente ocurren crisis, y noten que cada vez termina una crisis y viene otra crisis y vienen situaciones adversas. Es algo que está dentro de toda la historia de la raza humana. Crisis tras crisis, y esta no es una excepción. Si tú pasas por una situación difícil, tenlo en cuenta que no solamente tú estás pasando por esa, sino que son muchas personas que también podrían estar pasando una situación similar. Aquí nos interesa algo destacar para recordar el mensaje dominical, y es lo siguiente. En primer lugar, el Señor le da unas órdenes, le da una instrucción a este hombre Isaac, y le dice, lo primero, no desciendas a Egipto. Nosotros entendemos muy bien que la palabra Egipto es una similitud, es una analogía, tiene que ver con el mundo. Lo que el Señor está diciendo a Isaac: yo tengo un plan contigo, pero no te metas con el mundo. Quédate ahí, mantente ahí firme, no te muevas, yo te bendeciré en el lugar donde tú estás. Muchos de nosotros estamos en los caminos de Dios, estamos en el terreno de Dios, pero en medio de las situaciones, en medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles, tendemos a salir a buscar en el mundo las respuestas que Dios tiene para nosotros. Entonces, el primer principio que yo quiero que tengamos en cuenta para recordar es que Dios nos da una orden, y es: no desciendas a Egipto. Y cuando habla de descender, quiere decir que nosotros estamos en una altura superior, que cuando nosotros caminamos con Dios estamos en una muy buena posición y no tenemos que bajarnos de posición para ir a buscar las cosas del mundo. Por eso habla de descender. En ningún momento dice no asciendas a Egipto, no dice no descienda a Egipto, porque el Señor nos ha sacado de una posición, nos ha colocado en una posición de privilegio, y debemos entender eso. Y esa posición de privilegio nosotros la mantenemos, es como el terreno, es como lo que Dios ya ganó para que nosotros podamos estar en ese terreno de la conquista. Y el terreno que nosotros tenemos, esa tierra que tenemos que conquistar, ya no posiblemente sean cosas físicas, porque es que es muy fácil llevar un mensaje como este a las cosas terrenales, a las cosas físicas. Pero yo quiero decirles, mis amados, que por encima de las cosas físicas de este mundo, Dios tiene cosas maravillosas en lo espiritual. Y el terreno, la conquista que hemos tenido nosotros, se llama la conquista de la palabra de Dios. Este es el terreno que nosotros tenemos. Aquí es donde Dios quiere que nosotros nos mantengamos. No nos salgamos de la palabra de Dios. Mantengamos en la palabra de Dios. Tú no tienes que ir a buscar afuera lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, que es el terreno, esas promesas, esa tierra que pisaré. Todo eso que habla la Biblia en el Antiguo Testamento simplemente es una sombra de cada promesa que el Señor nos ha dado. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar. Por eso la Biblia dice, aquí en el versículo 2 dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
Y la tierra que el Señor nos ha dado se llama, repito, la palabra de Dios. Quédate en la palabra de Dios. Sostente en las promesas de Dios, aunque tú no veas nada, aunque parezca que es difícil, aunque tú digas, yo estoy tratando de caminar en la obediencia a Dios, pero no veo resultados. Dios dice, mantente ahí, no te muevas. Si Dios te da una promesa, si a través de la Santísima Biblia Dios te dio una promesa, mantente ahí. La Biblia es la palabra de Dios y es santa porque es apartada, porque Dios apartó para sus hijos esta palabra. Entonces Dios nos dice, no desciendas a Egipto, mantente en la tierra que yo te diré. ¿Habitarás como forastero? Claro, porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, mis amados. Ustedes y yo sabemos que somos peregrinos en esta tierra, que somos pasajeros en esta tierra. Por eso dice, habitará como forastero en esta tierra, pero mire lo que dice el Señor, dice, y estaré contigo. Así que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, Dios nos da una promesa que Él estará con nosotros, que tú en medio de esta crisis, esta situación que tú dices, yo no sé cómo salir, no te preocupes porque Dios te está dando una promesa. ¿Cuántos pueden creer que Dios está con nosotros? Yo tengo eso muy claro, mis amados. Para mí es muy claro que Dios está con nosotros y que mientras nosotros estemos con Dios, sabemos que tenemos el respaldo de Él. Recuerde que lo decíamos el día domingo para de repente si alguno no pudo estar, decíamos que no se trata de un lugar en particular, que no se trata de un sitio en especial. No, Dios nos bendice no porque sea un lugar en particular, nos bendice porque hay obediencia. Y una de las cosas que Dios nos dice es, aprende a ser obediente, mantente ahí. Decíamos de José, cómo José fue bendecido en la casa de Potifar, cómo José fue bendecido en la cárcel cuando fue llevado a la cárcel, cómo José fue bendecido allá en el palacio donde Faraón, en los lugares donde José se movía, Dios lo bendecía. ¿Pero por qué lo bendecía? Porque él era un hombre que caminaba en obediencia. Para mostrarnos el Señor que no es tanto el lugar, sino que es la persona. Cuando camina en obediencia es que Dios está con nosotros y Dios nos respalda. Y sigue diciendo la Escritura, y estaré contigo y te bendeciré. Escúcheme, mis amados, esa palabra de bendecir a veces solamente lo limitamos, lo ponemos tan pequeño y nos hacemos referencia a las cosas materiales, pero va muchísimo más allá. Dios en las diferentes áreas, el solo hecho de tener salud hoy, si tú puedes gozar de salud, te pudiste poner en pie, pudiste respirar, es parte de la bendición. Si tú tienes un techo, si tú tienes un alimento, es parte de la bendición. Si tú tienes tu familia, eso es la bendición que nos da cada día. Lo que pasa es que la dejamos pasar y entonces nosotros solamente estamos como tan centrados que la bendición son solamente cosas materiales, pero hay tantas cosas tan hermosas que el Señor nos ha dado que ni siquiera nosotros sacamos el tiempo para darle gracias. Tú puedes abrir hoy tus ojos y es una bendición. Hay muchas personas que no tienen ojos, que ni siquiera pueden ver. Tú tienes oídos, tienes manos, tienes pies, tienes tu corazón funcionando, palpitando, tus riñones, tus pulmones. Tú y yo somos una creación perfecta de Dios. Es una bendición tan grande, tan tremenda, que a veces nosotros nos olvidamos y decimos, no, es que como no tengo plata yo no soy bendecido. No, mis amados, la bendición de Dios va muchísimo más allá. Dice, y te bendeciré y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Nosotros somos del linaje de Abraham, si tú lo recuerdas. Tú recuerdas que Jesús es de ese linaje. Y en Jesús nosotros recibimos todas las promesas, dice la Escritura, de Abraham. Por lo tanto, esa promesa, Dios nos ha dado una promesa, Dios ha hecho un juramento que nos va a bendecir, que va a bendecir a la descendencia de Abraham. Por lo tanto, tú y yo estamos bajo ese juramento. Si es que caminamos en obediencia. Si es que nosotros verdaderamente le creemos a Dios. Somos un eslabón de la bendición de Dios. Tú eres un eslabón más. Ahora, tus hijos y tu descendencia son parte de ese eslabón. Si es que tú te mantienes ahí, si tú te sueltas del eslabón, tú estás desprotegiendo a tu familia, mis amados. Por eso Dios habla de que nos mantengamos, que estemos ahí firmes, porque de nosotros depende la bendición de nuestras familias también. Por eso tenemos que estar ahí sólidos. Te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento. Noten, es que no dice ni siquiera una palabra, un juramento. O sea, tú y yo quiero que por favor entendamos en esta mañana, tú y yo estamos bajo juramento con Dios. Es que no somos nosotros que juramos, es Dios el que juró que nos iba a bendecir. ¿Tú puedes creer eso? Entonces debemos entender nosotros la posición en la cual nosotros estamos. Dice el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Habla de las bendiciones, de las promesas que están en la palabra de Dios, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Noten, mis amados, la trascendencia que nosotros tenemos, que por intermedio nuestro muchas personas van a ser bendecidas. Por la experiencia que tú has pasado, Dios la ha permitido en tu vida para que a través de esa experiencia, a través de ese bagaje que ya tú tienes,
a través de eso que tú pasaste y viste la mano de Dios, a través de esa experiencia que Dios te permitió vivir, tú puedas bendecir a otras naciones, a otras generaciones, a otras familias. Y esto es bien importante. El versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. Escúchenme que aquí hay un secreto muy grande. Abraham oyó la voz, Abraham supo obedecer. Y por cuanto Abraham supo obedecer y Abraham caminó tomado de la mano de Dios, esas bendiciones que Dios le había dado a Abraham también fueron extendidas a su hijo Isaac. Y Dios le está diciendo, yo te estoy bendiciendo, yo te voy a bendecir porque yo le juré a tu padre que te iba a bendecir. No solamente que bendije a tu padre, sino que dije que iba a bendecir también a sus hijos. Y tú eres parte de la bendición, por lo tanto, yo tengo una promesa, yo tengo un juramento contigo y es que te voy a bendecir. Por lo tanto, quédate, mantente aquí, no te muevas porque aquí está la bendición. En la obediencia a Dios está el secreto de la bendición. Ahora, nosotros podemos hacer cosas ordinarias, pero Dios va a hacer lo extraordinario. Dice el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar. Eso quiere decir obediencia. Dios le dijo, y ustedes saben lo que dice la escritura, que ahí sembró Abraham y Dios le bendijo. ¿Por qué, mis amados? Porque entendimos que cuando nosotros caminamos en obediencia, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Lo ordinario de nosotros es caminemos en obediencia. Lo extraordinario de Dios es que cuando ve una persona ordinaria que hace lo que le corresponde hacer, Dios se encarga de hacer lo extraordinario. No nos corresponde a nosotros lo extraordinario. Lo extraordinario le corresponde a Dios. A nosotros nos corresponde lo ordinario. Ahora, alguien se podría preguntar en esta mañana, bueno, pero ¿qué es esto ordinario? Ordinario es lo común, ordinario es lo normal, ordinario es lo diario, ordinario es lo acostumbrado, ordinario podríamos decir que es lo usual, lo habitual. ¿Qué es lo usual, lo habitual, lo cotidiano, lo acostumbrado que tenemos que hacer nosotros? Estar aquí en la presencia de Dios, buscar de Dios, depender de Dios, estar siempre ahí puestos, diciéndole, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú por favor hagas lo que tengas que hacer. Hagamos lo ordinario, mis amados, para que a partir de ahí Dios comience a hacer lo extraordinario en nuestra vida. El problema es que nosotros ni siquiera hacemos lo ordinario y esperamos que Dios haga lo extraordinario. La base para que Dios haga lo extraordinario, porque extraordinario es extra, o sea, algo adicional a lo ordinario. Nosotros hacemos lo ordinario y Dios hace el extra para que nosotros podamos entender esto. En el libro de Isaías, capítulo 3, verso 10, escuchen una palabra que es bien hermosa. Es una promesa para nuestra vida. Isaías capítulo 3, verso 10, dice la escritura: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Indudablemente, mis amados, nosotros estamos condenados a que nos vaya bien cuando caminamos en obediencia. Noten que es bien importante, decid al justo. ¿El justo quién es? Aquel que obedece, aquel que hace lo recto, aquel que camina obedeciendo la palabra de Dios. Decid al justo que le irá bien, pero hay un porqué, hay una razón que nos va a ir bien. ¿Por qué razón? Porque comerá del fruto de sus manos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, a la altura del verso 11, nos muestra algo importante, y es el apóstol Pablo haciendo milagros. Y dice la escritura, es decir, no era Pablo, era Dios a través del apóstol Pablo, porque nosotros no podemos hacer milagros. Todos los milagros, todo lo que ocurra en esta tierra es porque Dios lo permite, porque Dios los hace. Nosotros simplemente somos un instrumento. Y Pablo como instrumento, dice la escritura en Hechos de los Apóstoles 19, 11, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Cómo eran los milagros? Extraordinarios, por mano de Pablo. Esto para que ninguno nos vayamos a jactar o a enorgullecer, es que yo sí, es que Dios sí me usa. No. Todo lo que venga es porque Dios lo permite. Que lo haga a través de nuestras manos es diferente. Pero el dueño de todos los milagros, la gloria siempre será para nuestro Dios. Pero aquí me llama mucho la atención es que habla de milagros extraordinarios. Eran cosas que la gente decía, wow, pero es que yo nunca había visto cosas como estas. Bueno, escúcheme, que van a venir cosas que ni siquiera nosotros hemos visto ni nos imaginamos para aquellos que decidimos creerle a Dios. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que han subido al corazón. Dice que ni siquiera han subido a nuestro corazón, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Cosas extraordinarias Dios tiene para nosotros. Y hay un relato en el primer libro de Samuel, capítulo 26, hablando sobre David. Primera de Samuel, capítulo 26, a la altura del verso 25, dice la escritura: y Saúl dijo a David:
bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Noten esto, que la Biblia habla de cosas que cuando nosotros caminamos en obediencia vendrán. Cosas grandes emprenderás. Entonces, así como decíamos nosotros que lo ordinario es lo común, lo diario, lo cotidiano, lo acostumbrado, lo usual o lo habitual, lo extraordinario que Dios tiene planeado para su pueblo, para sus hijos, que caminamos en obediencia, por eso estamos hablando hoy el Dios de lo extraordinario, es lo siguiente. Extraordinario es algo maravilloso. Extraordinario es fenomenal. Es milagroso. Es tremendo. Es algo que es magnífico, fantástico. Es algo que nos asombra. Es algo impresionante. Es algo sorprendente. Bien. Hay cosas que nosotros decimos, no es que no hay solución en esto. Es que es muy difícil que un familiar nuestro, un hijo, una hija, cambie. La situación está muy complicada. Bueno, bajo la óptica nuestra de lo ordinario, digamos, decimos es muy difícil. Pero recuerde que Dios es el que coloca ese extra. Que Dios va a hacer cosas milagrosas, cosas que son fenomenales, que uno dice, wow, yo quedé asombrado del cambio de mi hijo, el cambio de mi hija. Yo quedé asombrado de esta situación tan adversa que yo tenía en esta área, llámese económica o lo que sea, pero cómo Dios hizo algo tan sobrenatural en la parte de la salud. Cuando tú dices, no, es que el médico me había dicho esto, los médicos aún pueden quedar asombrados y esto es magnífico lo que yo veo. Yo nunca había visto nada. Este paciente estaba de una situación tan difícil, tan complicada, pero mire lo que Dios hizo y aún ellos van a quedar sorprendidos. Y eso sorprendente, eso asombroso, eso milagroso, eso es lo que se conoce como extraordinario. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Cuando nosotros hacemos lo ordinario, cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios. Hagamos, mis amados, eso que nos corresponde hacer a nosotros para que Dios también pueda hacer lo que le corresponde a Él. Lo ordinario le corresponde al hombre, diga conmigo, lo ordinario me corresponde a mí, lo extra se lo agrega Dios. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Dios, el punto de partida es ver lo ordinario para que Dios pueda trabajar. Con esta mujer que ustedes recuerdan, Ana hizo lo ordinario, fue y se postró y clamó y le pidió al Señor y entregó todo, lo ordinario, lo habitual que ella hacía, lo que hacía de costumbre. Eso no era la primera vez que lo hacía, ella tenía la costumbre, tenía el hábito de ir a buscar a Dios. Y un día, cuando ella estaba haciendo lo ordinario, entonces vino lo maravilloso, vino lo fenomenal, vino lo milagroso, vino lo fantástico, vino aquello que fue tan asombroso. Desde ese, pero yo siempre he hecho esto y nunca había visto eso, porque ese día Dios vio su corazón y Dios hizo algo extraordinario en la vida de esa mujer. ¿Tú estás esperando que Dios haga algo extraordinario en tu vida? ¿Estás esperando algo en la recuperación de tu salud, con algún ser querido, en algún área específica en particular? ¿Estás esperando un milagro de parte de Dios? Pues yo quiero decir que Dios en esta mañana nos reúne para mostrarnos a través de la palabra cómo esto que estamos hablando en esta mañana, Dios lo promete para sus hijos. Esto no es nada alocado, es simplemente nosotros creerle a Dios. Para ver lo extraordinario hay que contar con Dios. Tú no puedes ver lo extraordinario en tu vida sin contar con Dios. Nosotros no podemos hacer las cosas solos. Yo creo que ya es el tiempo donde nosotros verdaderamente nos rindamos a Dios y le digamos, Señor, definitivamente yo ya entiendo que yo ya no puedo. No sigamos nosotros remando en nuestras fuerzas porque quedamos cansados y no vamos a avanzar. Mis amados, este es el día, este es el tiempo donde tú tienes que decir, yo no sé cuál sea el problema, no sé cuál sea la situación puntual que tú estés viviendo, pero lo que sí quiero decirte es que le permitas a Dios que haga algo extraordinario en tu vida. Tú estás cansada de la monotonía, de la rutina, y esto se volvió cíclica mi vida, yo no veo nada, no veo desarrollo en ningún área de mi vida. Pues mis amados, dejemos que Dios comience a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Por eso es que es muy importante cuando nosotros vamos a la palabra, porque ahí podemos sacar esos principios que Dios tiene para nosotros y como nos dan vida, decimos, wow, yo no había visto eso y como que se nos corre el telón y decimos, eso es increíble lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero noten que nosotros somos los que ponemos siempre la barrera, el obstáculo, nosotros le ponemos el impedimento a Dios para que pueda hacer lo que tiene planeado con cada uno de nosotros.
Lo extraordinario es lo que bíblicamente Dios tiene para el justo. Escúcheme en esto. Por eso es que tú no te puedes dejar sacar de tu terreno, que es la palabra de Dios. Y no importa lo que los demás digan, no te dejes sacar de tu terreno. Si Dios te lo dijo en la palabra, ese es tu terreno y tú tienes que conservar el terreno. Y cuando venga el enemigo a quitarte algo, tú lo sacas porque estás en tu terreno. Mantente en el terreno. ¿Cómo te conservas en el terreno? Caminando en obediencia. Mientras tú y yo caminemos en obediencia, estas promesas son para nosotros. Estas promesas Dios las dejó para su pueblo, para sus hijos, para aquellos que le creemos. Tú eres de la familia de Dios, yo soy de la familia de Dios. Por lo tanto, estas promesas son para los hijos de Dios, mis amados. Y tú tienes que comenzar a caminar con eso. Cuando alguien venga a decirte algo, se quiera meter en tu terreno, para sacarte de tu terreno, no le des lugar. Si la palabra de Dios lo dice, tú estás firme ahí porque sabe que tu Padre te lo dijo y tu Padre que te lo dijo está bajo un juramento contigo que te va a bendecir. Por eso, mis amados, tenemos que estar muy confiados en esto. Lo extraordinario es lo que bíblicamente Dios tiene para los justos. Dios tiene sentido siempre de avance para sus hijos, de protección para sus hijos, de bendición para sus hijos, de crecimiento para sus hijos, de progreso para sus hijos. Él, como buen padre, siempre quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que claro, que hay momentos difíciles, que hay momentos adversos, sí, pero es parte del proceso que Dios está haciendo con nosotros para que podamos seguir avanzando, para que saquemos el potencial que Dios nos ha dado, para que sigamos creciendo nosotros, para que tengamos progreso en lo que estamos haciendo, para que maduremos más, para que tengamos más experiencia y eso nos haga llevar a otro nivel. Todas estas promesas son para el justo. El justo es el que camina recto, el justo es el que es íntegro, el que quiere ser fiel con Dios, leal con Dios. Y a mí me llama la atención que esta palabra justo en el diccionario Larousse, que es un diccionario común, porque ni siquiera lo saco del diccionario bíblico, sino el diccionario Larousse, dice que la palabra justo es que respeta los principios de la palabra. Wow. Y esto es importante, mis amados. O sea, si tú y yo nos proponemos a respetar lo que dice la palabra, a obedecer lo que dice la palabra de Dios, tenlo por seguro que estamos dentro del grupo de los justos. Mantente fiel, mantente ahí tomadito de la mano de Dios, depende de Dios, sé fiel en todo lo que corresponde. Y es muy importante porque el justo se convierte como en un amigo de Dios. Y esto es hermoso, porque es que Dios nos escala en posición y nos muestra algo que es bien importante, que no solamente somos uno más, sino que dice, yo quiero ser un amigo tuyo, yo quiero que tú cuentes con mi respaldo, yo estoy aquí para ayudarte, yo no quiero que tú estés solo, no quiero que estés sola, no te sientas abandonado ni abandonada, cuenta conmigo, yo soy tu amigo. Y así es que Dios se quiere revelar a nosotros, mis amados. Que tú sepas que tienes un amigo que es fiel, un amigo que no falla, un amigo que nunca te va a defraudar, un amigo que nunca te va a mentir, un amigo que nunca va a querer lo malo para ti, sino que siempre va a querer lo bueno. Y cuando tú sientes en tu vida, en estos años que restan de tu vida, sientes que no estás solo, aunque físicamente no tengas a nadie, pero tú sabes de corazón que tienes ese amigo fiel, wow, tú dices, no me importa lo que esté pasando, no me importa que los demás me desprecien, que los demás me desechen, no importa, yo sé que estoy con Dios y si estoy con Dios, yo soy del equipo ganador. Hay un pasaje de la Biblia de Job en el capítulo 22, versículo 21, para que tú vayas allá, por favor, y lo leas, para que lo tengas en cuenta en esta mañana. Job capítulo 22. Escuche por favor lo que dice la escritura. Vuelve ahora en amistad con él. Qué interesante esto. Si Dios nos dice eso, es porque seguramente Él sabe que alguno no está en amistad con Él, porque ha perdido la conexión con Él. Y ustedes y yo sabemos que lo que nos hace perder la conexión con Dios se llama el pecado. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios a través del arrepentimiento, a través de pedirle perdón, volvemos a esa amistad. Y el llamado es para nosotros, mis amados, en particular. No digas, hubiera estado fulano de tal, o yo le voy a compartir este mensaje a fulano de tal. Lo puedes hacer sin ningún problema. Pero ten en claro lo siguiente. Que Dios te trae esta reunión, Dios nos trae esta reunión para hablar con nosotros, de una manera personal y puntual. Y si tú sabes que estás en amistad con Dios, pues tenemos que volver a la amistad. Vuelve ahora en amistad con Él. Y escuche porque eso va a traer unos resultados. Estamos hablando de los beneficios de la obediencia. Vuelve, da ese paso de obediencia, vuelve en amistad con Dios. Y tendrás paz, tranquilidad. Esa parte que nos deja inquietos. No, yo no tengo paz, yo estoy mal. Bueno, pide perdón a Dios, amístate con Dios y lo primero que vas a recibir es esa paz, esa reconciliación con el Padre. Y por ello te vendrá bien. Escúcheme, que fruto de que nosotros estemos en paz con Dios van a venir resultados, los beneficios de la obediencia. Y te vendrá bien. Verso 22. Toma ahora la ley de su boca
y pon sus palabras en su corazón. Escuchen esto. O sea, tome la Biblia y saque estas palabras y tráela. Vive esa palabra. Tráelas a tu corazón. No lo dejes solamente en la teoría. No digas así tan bonito. Sí, eso dice. Pero vive. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Aquellos que dicen, no, yo estoy mal, en mi área familiar estoy mal, en mi parte económica estoy mal, mi parte de salud está mal. Mire lo que el Señor está diciendo, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa. Aquellos que dicen, no, es que tengo un problema y es que se vinieron en contra y tengo una demanda. No te preocupes, mis amados. Mire lo que la Biblia está diciendo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es caminemos en obediencia, pongámonos en paz, en amistad con Dios y el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Aquellos que están pasando por situaciones económicas, muchos de los problemas económicos que se dan es por eso, por andar en pecado, por no ser fieles a Dios, por andar manejando los recursos de cualquier manera, por ser malos administradores en la parte económica, por tantas cosas. Y Dios dice, ponte cuentas, organiza bien tus cosas y ponte en paz con Dios y el Todopoderoso será defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, o sea, te gozas obedeciendo a Dios, caminando con Dios y alzarás a Dios su rostro. Noten eso. Que ya cuando tú estás en paz con Dios, ya no andas con la cabeza agachada de haber ofendido a Dios. No, cuando tú estás en paz con Dios, puedes levantar tu rostro y puedes decir, sí, yo hice eso, yo era eso, pero nadie en este momento me puede acusar, porque eso yo lo era antes. Antes era un mentiroso, antes era un pecador, un adúltero, un borracho, todo lo que posiblemente hubiésemos sido antes, pero es que ahora la vida es nueva, yo soy diferente y tú no tienes que andar achicopalado en esta tierra, eso era antes, ahora tú y yo tenemos que andar en paz, dice la escritura, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Noten, ya esa barrera, ya esa muralla, ese techo donde nosotros oramos y la oración era el techo y bajaba, ya no existe. ¿Por qué? Porque cuando estamos en paz con Dios, cuando Él es nuestro amigo, podemos ir confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Orarás a Él y Él te oirá. Y escuche, y tú pagarás tus votos. Mantengámonos firmes, fieles en Dios. Cumplamos lo que nosotros decimos, Señor, a partir de ahora voy a hacer esto y proponte, no lo dejes solamente en intenciones, hagámoslo. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Escuchen eso, ahí Dios comienza a iluminar el camino, comienza a orientar, comienza a guiar. Acuerde que la Biblia es la palabra, es esa lámpara que ilumina nuestro camino. Entonces cuando tú caminas firme, Dios te va dando palabra y tú vas haciendo cosas. Recuerden lo que hablamos inicialmente con Isaac. Dios le hablaba a Isaac, haz esto, no hagas esto, no te muevas, quédate acá. Y entonces escucha la palabra y esa palabra le da luz. Versículo 29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Noten eso, cuando pases por momentos difíciles, cuando tú estés en dificultades, tú simplemente levantas tu rostro a Dios y Dios te va a levantar. Verso 30, Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. La limpieza de tus manos. Andemos limpios delante de Dios. Y esa limpieza tiene que ver con eso, con estar todos los días en la presencia de Dios pidiéndole perdón, que tú y yo podamos estar limpios todos los días. Y ya, ese sentimiento de culpa, ya esa acusación que venía sobre tu vida, no te preocupes por eso. Tú simplemente mantente todos los días ahí firme, limpio delante de Dios y ten en cuenta que esta promesa viene para tu vida. No en vano Dios te trae en esta mañana para hablar de esta manera. Así que el justo es una persona que tiene que ser obediente, mis amados. Y la obediencia para nosotros trae unas bendiciones tremendas. Tenemos una tarea que era leer el libro de Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 al 14. Y seguramente que si tú estuviste en el mensaje el domingo, hiciste la tarea. Si no, bueno, aprovechemos este momento por favor y abran ahí su Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Vamos a mirar del verso 11 al verso 14, que habla sobre bendiciones cuando somos obedientes. Y el justo, una característica es que es obediente. Dice Deuteronomio 28 verso 11, el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. El Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra y a su tiempo, y para bendecir todas las obras de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola.
solo estará encima y nunca estará debajo. Si escuchas, noten acá, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordenó hoy para que los guardes cuidadosamente. Estas promesas vienen como resultado o como consecuencia de caminar en obediencia. Fuimos llamados, recuerden esta palabra que nos dio al principio, que estamos bajo un pacto que Dios hizo con Abraham de bendecir a su pueblo. Estamos bajo ese pacto, pero si nosotros caminamos en obediencia a Dios, si nos mantenemos firmes ahí en la palabra de Dios. Y hay un desafío, mis amados, que quiero con esto terminar en esta mañana, que está en el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, verso 6 hasta el verso 11 vamos a leer, porque aquí hay una promesa muy grande para tu vida, para mi vida, para que nosotros revisemos cómo es nuestro estado, cómo nos encontramos nosotros, en qué condiciones estamos nosotros y hasta qué punto vamos a seguir en esta condición, o ya tú dices, no, yo ya quiero tomar decisiones serias en mi vida y yo ya quiero salir de esta condición en la cual me encuentro, de esta situación, y yo quiero ir a otro, ya avanzar algo más en mi parte espiritual. Deuteronomio capítulo 1, verso 6 dice el Señor. El Señor nuestro Dios nos dijo esto en Horeb. Ustedes han estado ya mucho tiempo en este monte. Recojan sus cosas y vayan a las montañas de los amorreos y a todas sus regiones vecinas. El Arabat, la región montañosa, la llanura del Negev, la costa, el país de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Versículo 8. Yo les he entregado el país. Vayan y tomen posesión de la tierra que yo, el Señor, juré dar a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes, donde nos incluye a nosotros. En aquella misma ocasión yo les dije a ustedes, yo solo no puedo hacerme cargo de todos ustedes. Verso 10. Tantos hijos les ha dado el Señor su Dios, que ahora son ustedes un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Que el Señor y Dios de sus antepasados les haga 1000 veces más numerosos de lo que son ahora, y los bendiga conforme a las promesas que hizo. Y aquí hay unos principios que son bien importantes que tengamos en cuenta, mis amados. Número 1, en este versículo 6 dice, ustedes ya han estado mucho tiempo en ese monte. Yo pregunto, o pregúntate mejor en esta mañana, ¿cuánto tiempo llevas en el mismo sitio, en la misma condición, en la misma situación? Revisa tu vida espiritual, ¿qué tanto crecimiento has tenido? Algunos dirán, yo llevo lo mismo, espiritualmente estoy lo mismo de hace 2 años, 3 años o 5 años. Peor aún, algunos pueden decir, no, yo inclusive antes era mucho más espiritual, antes mi nivel espiritual era mucho mejor, ahora como que me he estancado, me he paralizado, como que me siento empantanado y yo no puedo salir de esto. Bueno, Dios hace un llamado en esta mañana para que tomemos decisiones, para que nosotros, si queremos ver resultados diferentes, pues comencemos a hacer cosas diferentes. Y una de ellas es que comencemos seriamente a obedecer a Dios. Ustedes ya han estado mucho tiempo en ese monte. En el versículo 7 dice, recojan sus cosas y vayan a las montañas. O sea, no te quedes en los lugares llanos, no te quedes en la comodidad, no te quedes ahí en el conformismo de decir, no, ya me resigno, ya pues el enemigo tomó ventaja por mis hijos, ya me los quitó. No, mis amados, tienes que ir a la montaña. Ya saben, nosotros ya aprendimos qué es ir a la montaña, ir allá, al lugar secreto, allá, a orar, a clamar, a reclamarle la victoria al Señor. Está ahí postrado y dice, Señor, yo no me voy de este lugar hasta que tú no me des la bendición, que podamos nosotros ir a la presencia de Dios con un corazón limpio y sincero. Digamos, Señor, voy a batallar por mis hijos, voy a batallar por la salud, por esta área que estoy pasando una situación difícil. Ya dice, no te quedes en los lugares llanos. El llamado de Dios en esta mañana entonces es a estar arriba, no abajo. Arriba es en el lugar de la presencia de Dios. Allá fuimos llamados, que nosotros estaremos arriba y no abajo. No, la posición de nosotros no es abajo, vivir como dando lástima, vivir como de las migajas que el mundo bote y a ver quién me socorre, a ver quién. No, mis amados, nuestra posición está allá, ir arriba en la presencia de Dios, que te conectes directamente con el Padre, que tú no necesites ningún sustituto, ningún intermediario para hablar con Dios tu Padre, sino que tú vayas arriba y hables con Él. Arriba estaremos y no en la cola, no en el pobrecito. No, mis amados. Este es el llamado. El versículo 8 dice, mirad, yo les he entregado la tierra. Dios dice,
No le cedas derecho al diablo, que él no tiene derecho sobre tu vida, sobre tu familia. Yo les he entregado la tierra, la palabra, las promesas. Mantente ahí. Cuando el diablo venga a meterse a su terreno, sáquelo, porque no es el terreno de él. Él quiere venir a usurpar, él quiere ir a sacarte. Ese es tu terreno. Yo ya les entregué las promesas. Tú tienes la Biblia, tú tienes al Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, tienes la salvación, tienes las promesas de Dios. Entonces no dejes que el enemigo venga y te saque. No permitas que el enemigo entre a tu terreno, a invadir tu terreno, a tomar lo que no le corresponde. Tú tienes derecho a eso porque es tu tierra. Dios dice, yo les he entregado la tierra. En la parte B dice, vayan y tomen posesión. Noten que este es un principio que Dios nos da. Si usted da el primer paso, Dios dice, yo voy a dar el segundo paso con ustedes. Actúe. Vivan la palabra de Dios, caminen conforme a la palabra de Dios, que Dios está con nosotros para respaldarnos y llevarnos a que conquistemos aquello. Pero demos el primer paso, mis amados. Salgamos del conformismo, salgamos de la pasividad, salgamos de la tibieza espiritual y conectémonos con Dios verdaderamente y creamos a sus promesas. Dice el versículo 10, el Señor nuestro Dios nos ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del universo, de la multitud, no se puede contar, dice. Aquí Dios nos invita a algo bien importante, a reconocer que lo que Dios ha dicho, Dios lo cumple. En Abraham se hizo realidad eso. Dios, si lo hizo con Abraham, si lo hizo con cada una de las personas que tú ves en la Biblia que le obedecieron y Dios respaldó ese paso de obediencia, ¿tú no crees que Dios también lo puede hacer con nosotros? Yo estoy seguro de eso, que si nosotros damos el paso de obediencia, damos ese primer paso, Dios está con nosotros. El versículo 11 dice, el Señor Dios de vuestros padres los haga 1000 veces más de lo que sois ahora y los bendiga como lo ha prometido. Así que no te duermas, mi amado, en la complacencia. Si tú no has alcanzado eso que has anhelado, si no ves los resultados hoy, si tú dices, no, es que yo no veo nada, no te preocupes. ¿Qué cosas extraordinarias Dios tiene para tu vida? Cosas extraordinarias Dios nos está prometiendo hoy para las descendencias. Por eso cuando le dijo, ese pasaje que leímos en 1 Samuel 26-25, emprenderás cosas grandes y prevalecerás. Esto es bien importante entender. Con esto quiero cerrar hoy. Que Dios espera de nosotros, sus hijos, que emprendamos cosas grandes para Él. Que le creamos a Él. Y cuando le está diciendo aquí a David, y prevalecerás, es que por más que vengan pruebas, por más que vengan dificultades, tú te mantienes sólido. Que el enemigo viene a atacarte por un lado, viene a atacarte por otro lado, tú prevaleces, tú te mantienes. Tú no estás para que hoy sí, mañana no. Mantente firme. Tómate de la mano de Dios como nunca lo has hecho antes posiblemente. Di, Señor, esta temporada, este nuevo tiempo que tú me permites en mi vida, voy a tomarme de tu mano. Emprenderás grandes cosas y tendrás resultado. Esa es la promesa que Dios nos está dando. Grandes cosas son aquellas que van mucho más allá de nuestras posibilidades, de nuestros pensamientos, de nuestro alcance. Lo que para nosotros es imposible, diga conmigo, para Dios es posible. ¿Tú lo puedes creer? Cuando dice, y prevalecerán, es que Dios dice, yo los he hecho de un material que no los van a destruir. Ninguna arma forjada contra nosotros, dice la Escritura, prosperará. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra protección, porque Dios es nuestra cobertura. Por eso, mis amados, no dudemos. Que tú entiendas claramente en quién has creído. Que tú entiendas que con Dios nosotros estamos del equipo ganador. Si tú estás del equipo ganador, levanta tu mano y dice, Señor, yo soy parte del equipo ganador. Por eso Santiago lo dijo en el capítulo 1, versículos 6 y 7, ustedes recordarán. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada para un lado y para otro lado. No pienses pues así, sino que tú mantente firme en Dios, no dudando. Esta situación que tú estás pasando hoy, no dudes que Dios puede transformar a esa persona. Dios puede cambiar el panorama. Dios puede cambiar la cosmovisión de lo que tú hoy estás viendo. Dices, no, es que mi panorama es oscuro, es negro. No te preocupes, que con Dios es posible, porque tú y yo tenemos el Dios de lo extraordinario. No vacilemos, no dudemos. Apeguémonos a Dios como nunca antes. Tómate fuerte de la mano de Dios. Créele a Dios, créele a las promesas.
Que a partir de ahora, cuando tú leas la Biblia, tú digas, es Dios que me está hablando a mí, es mi Padre que me está hablando a mí. Y si mi Padre me está hablando a mí, yo le voy a creer, porque Él es el Dios Todopoderoso. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por este nuevo despertar, Señor, que tú nos das con esta palabra hermosa que tú nos llenas de fe, Señor. Nos entusiasma para seguir adelante, para estar pegados de tu mano, Dios. Queremos tomar esta palabra, Señor, porque sabemos que esta palabra no vuelve vacía. Tú no nos la estás dando por darla, por rellenar un espacio hoy, sino que tú eres quien has hecho esta convocatoria. Tú eres quien nos has citado en esta mañana para hablar a nosotros, Señor, a tus hijos. Por lo tanto, Señor, nosotros creemos que no importa la situación que estemos viviendo, no importa la edad que tú tengas, hoy Dios te llama para decirte, si tú eres un joven, si tú eres una jovencita, tómate la mano de Dios, porque Dios encuentra la respuesta de todo lo que tú necesites. Comienza a obedecer a Dios, comienza a creer a Dios. Yo no sé cuáles sean tus sueños, cuáles sean tus anhelos, pero lo que Dios nos ha dicho en esta mañana es que si nosotros hacemos lo ordinario, lo habitual, lo cotidiano, lo común, lo acostumbrado, Dios va a hacer lo extraordinario. Tal vez tú dices, yo no tengo un norte en mi vida, a pesar de que eres joven, dices, yo no sé ni para dónde voy en esta vida. Hoy quiero decirte que cuando tú caminas de la mano de Dios, Dios comienza a iluminar tu camino. Y tú estás en esta tierra con un propósito, con un fin. Tú no viniste a esta tierra para pasar vacaciones en esta tierra. Tú viniste porque Dios te colocó con un plan en esta tierra. Seguramente, que así como Dios nos lo ha dicho hoy, detrás tuyo hay una cantidad de jóvenes, de jovencitas, que a través de tu vida tú los puedes bendecir. Y si tú eres una persona mayor y dices, no, yo ya tengo muchos años, yo ya no tengo nada que hacer, lo único que yo estoy esperando es que llegue mi hora, que llegue mi día, yo quiero decirte, no, mientras tú tengas salud, mientras tú tengas vida, tienes esperanza. Y yo podría decirte que los últimos años de tu vida van a ser los años más fructíferos, los años más productivos, los mejores años de tu vida. Porque ahora, a tu edad, ya tienes experiencia, ya tienes conocimiento, ya tienes la sabiduría, ya sabes lo que es lo bueno y lo malo, pasaste por experiencias de hacer cosas terribles, tremendas y viste los resultados. Ahora, ¿qué tal si tú te propones en estos años que quedan de tu vida y le dices, Señor, yo me voy a pegar a ti, voy a comenzar a caminar en obediencia, quiero terminar mi carrera en esta tierra obedeciendo tu palabra, Señor, creyendo en ti, amado Jesús, creyendo lo que está escrito aquí en la palabra? Ya no te apegues de tus tradiciones, ya no te apegues de las cosas cotidianas que siempre hacías. Ahora espera lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Y si tú estás en la mejor etapa productiva, aprovecha este tiempo. No importa que el sistema, el mundo, descalifique a las personas después de 30 años, los considera obsoletos laborales. Para el mundo sí, pero para Dios estamos en el mejor momento. Y yo quiero decirte en esta hora que estás en el mejor momento de tu vida. Que este es el tiempo donde tú vas a tomar la palabra de Dios, donde tú, si te atreves, y hoy quiero desafiarte a eso, que te atrevas a creerle a Dios lo que el Señor te ha dicho en esta mañana. Y comiences a creer que cosas grandes Dios tiene para tu vida. Obedécele a Dios como hizo Isaac. Dios le dijo, no te vayas a Egipto. Él se quedó ahí en Egipto y tú puedes ver en la escritura. Tú puedes ver cómo el Señor bendijo a Isaac por causa de la obediencia. Ahí donde la gente se estaba yendo porque había crisis, porque había una situación difícil, ahí plantó Isaac, ahí sembró Isaac y Dios le bendijo sus cultivos y Dios lo prosperó y Dios hizo cosas extraordinarias, porque es que nosotros no vivimos del sistema, no vivimos de la crisis, no vivimos porque es que esta situación, es que por la pandemia, es que nosotros no dependemos de eso, nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. Y tú puedes estar en el último rincón de la ciudad, en el local más pequeño, o quizás ni siquiera tener local, y ahí Dios va a bendecir, porque Dios está bendiciendo la obediencia de su pueblo. No es el lugar, no es porque tengo el local más grande, el más iluminado, el que invierto más en publicidad, no es eso necesariamente. Dios bendice, no un local, no una empresa, Dios bendice a las personas que caminan en obediencia. Que tú seas uno de estos, que Dios tiene planeado bendecir, multiplicar, dice la escritura. Hoy fueron muchas palabras que Dios nos dejó y tú vas a emprender cosas grandes y prevalecerás. Qué hermoso, mis amados, que vuelvas a soñar, vuelvas a proyectarte en Dios, pero ya no hagas las cosas a tu manera. No dejes a Dios por fuera de tu agenda. Dale el primer lugar a Dios, respeta las cosas de Dios, honra a Dios, bendice a Dios con lo que Dios te ha dado y te vas a dar cuenta, Dios, cuando tú haces lo ordinario, Dios va a hacer lo extraordinario. ¿Cómo lo hace Dios? No es nuestro problema.
No es nuestro afán, simplemente hagamos lo que nos corresponde y Dios se encargará de hacer lo que Él ha prometido y ha jurado a su pueblo. Así que tú y yo estamos con esta palabra. Tú decides qué haces con esta palabra. Mis amados, que el Dios Todopoderoso, que el Señor de los cielos añada a esta palabra a través de su Espíritu Santo y que tú puedas recibir esa bendición que Dios hoy te ha prometido. Que Dios te guarde, mis amados y mis amadas, en esta mañana. Que la bendición del Señor esté contigo, con tu familia. Declaramos que este va a ser un día de bendición. Que esta lluvia que está por esta ciudad es así como es una lluvia para bendecir la tierra. También vendrá esa lluvia de bendición para tu vida y para nuestra vida. Así que vamos adelante, mis amados, tomemos de la mano de Dios, desafiémonos en esta serie que nos está dando los beneficios de la obediencia. Hoy hemos visto un paso más, un principio más de cómo Dios bendice cuando su pueblo le obedece. Que Dios les guarde, mis amados, que el Señor les bendiga en este día.